porque él me cubrió en corazón. Y ya, pues entonces, vamos a comenzar con la sesión de hoy día. A ver, un segundo, ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diego. En la sesión de hoy día voy a dar un repaso o enseñarles lo que es su clase número 12, que vendría a ser retroperitoneo y riñones. Voy a abarcar todos los puntos que están en su PPT y ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, no duden en prender su micrófono o interrumpirme o levantar su mano o participar por el chat. ¿Ok? Entonces, dale, comenzamos. Ya, listo. Esa es la primera diapositiva. Eso es aproximadamente lo que vamos a ver en esta clase. A ver, primero voy a dar una introducción anatómica. Creo que acá puse una diapositiva. No, ya. Entonces, a ver, eh, ¿cómo le explico? El retroperitoneo literalmente es lo que significa detrás del peritoneo en sí. Es el espacio que se encuentra en la parte posterior del abdomen y la pelvis, que se encuentra por detrás de la capa del tejido seroso llamado peritoneo parietal, que seguramente Alonso ya les explicó eso en la clase número 11, cuando les habló de estómago y todo eso. Entonces, esto es solo un ligero repaso, una introducción, y como tal es importante entender que no es una cavidad vacía, ¿ok? A pesar de que retroperitoneo, que sea detrás del peritoneo, suena medio a una cavidad que no tiene nada, esto es un concepto erróneo porque esto es un espacio real que se encuentra relleno de grasa y tejido conectivo que alberga órganos vitales. ¿Ok? Entonces, si hablamos del contenido, de al menos de esta parte, tenemos, por ejemplo, de que el retroperitoneo contiene muchos órganos cruciales que se clasifican en retroperitoneales primarios, que nunca tuvieron lo que es un mesenterio, y órganos retroperitoneos secundarios que perdieron este mesenterio durante el desarrollo. ¿Ok? Esa es una ligera introducción al tema. Ahora vamos a pasar con lo que es realmente eso, lo que está en su diapositiva. Si estoy corriendo un poco, me avisan chicos, porque la cosa es que se me entienda, pero también no dilatar tanto el tiempo. ¿Ok? Entonces, a ver. Chicos, aquí están los límites, pero a ver, la pared posterolateral del abdomen es la región que forma la porción posterior e inferior, como indica más o menos su nombre, del tronco, y es relevante porque es la base del retroperitoneo, ¿ok? ¿Qué es lo que acabamos de describir hace poco? Entonces, si hablamos en cuanto a los límites de la pared posterolateral del abdomen, que voy a aquí agarrar un lápiz para anotar. A ver, ya, este. A ver, tenemos el límite superior. Los voy a mover un toque, chicos. Ya. Ya, tenemos el límite superior que está marcado por el borde inferior de la décima a la doceava costilla. ¿Ok? Seguramente ya les han explicado que algunas costillas sí terminan con su cartílago costal y otras no, que reciben el nombre de costillas flotantes, que eso ya lo han visto seguramente en tórax con Alonso. Entonces, bueno, seguimos. Como tal, a ver, acá lo voy a poner borde inferior de la décima a la doceava costilla. ¿Ok? Entonces, esto establece un punto como tal, o bueno, el punto donde termina la caja torácica y comienza la pared abdominal. Si hablamos del límite inferior, a ver, sí, ya. Si hablamos del límite inferior, el límite inferior está dado por las crestas ilíacas, que eso es lo que ya hemos visto a principios de ciclo, ¿ok, chicos? Está delimitado por las crestas ilíacas. Cresta ilíaca. ¿Ok? Entonces, las crestas ilíacas, chicos, son los bordes superiores prominentes del hueso ilion, ¿ok? Que es la parte del pelvis como tal, como ya vimos muchas clases atrás. Y finalmente, si hablamos de su borde lateral, que es el que se encuentra en esta parte, el límite lateral se define por una línea vertical, que acá se ve mejor en la imagen, le voy a quitar un poco el zoom. Ya. ¿Qué tal? Como se define por una línea vertical imaginaria que desciende desde la décima costilla hasta la cresta ilíaca, a la altura de la línea medioaxilar. Y así es como indica en su PPT. ¿Ok?
Igual, hay algunos datos que dio el doctor, entonces, que sí vino en el examen, y por si acaso se los voy a mencionar a lo largo de lo que es la clase, chicos, o chicas en este caso. Perdón. Ok, listo. Hasta acá tenemos límites y una ligera introducción. Ahora, como tal, les hablaba de esta línea, línea media imaginaria. Bueno, axilar también. Esta línea va a separar lo que es la pared abdominal anterior, que vendría a ser la pared lateral, de la pared posterior o también llamada pared lumbar. ¿Ok? Entonces tenemos que esta línea separa la pared posterior, que es también conocida como la lumbar, y separa la pared anterior, que es conocida como la lateral. Acá lo voy a poner lateral. ¿Ok? Entonces, en resumen, estos límites van a definir el espacio de la región lumbar, que es el área donde se encuentran las estructuras musculares, por ejemplo, las estructuras grandes como lo que es el psoas, el cuadrado lumbar y profundamente los órganos retroperitoneales como los riñones y los grandes vasos, que lo vamos a ver ahorita, que tenemos los grandes vasos, chicos, la vena cava y la aorta, básicamente. ¿Ok? A ver. Aponeurosis profunda. A ver, ya, aponeurosis profunda o también llamada, que puede venir a ese examen, toracolumbar. Ok, lo voy a anotar en esta parte. Toracolumbar. Ya, ya. Toracolumbar. La fascia toracolumbar, chicos, es una lámina fibrosa muy resistente que cubre los músculos profundos del dorso en la región torácica, más que todo en la región torácica inferior y lumbar, para que lo tengan en cuenta. Entonces, este actúa como un punto de anclaje también para varios músculos y juega un papel crucial en la estabilidad del tronco. Ahora, este tiene puntos de inserción clave, chicos, ¿ok? Por ejemplo, si preguntan cuál es la aponeurosis, cuando ya han llevado clase de miembro inferior, han visto lo que es una aponeurosis o lo que es una fascia, como la fascia lata. Entonces ya pueden suponer que todo esto, lo que están viendo, va a ser la aponeurosis profunda o toracolumbar, ¿ok? Todo esto. Ahora, les decía, puntos de inserción clave, chicos. La fascia debe ser fuerte porque conecta a la columna vertebral, la pelvis y la caja torácica. Esos tres, ¿ok? Lo voy a poner acá. ¿Qué les dije? Ya. Conecta la columna vertebral, la pelvis y la caja torácica. ¿Ok? Ahora, los puntos de inserción que vamos a mencionar específicamente son las apófisis espinosas y ligamentos supraespinosos y las crestas sacra, bueno, o sea, de los ligamentos supraespinosos, es más que todo de las crestas sacra media, la lateral, la cresta ilíaca y las vértebras lumbares, que voy a hablarlo poco a poco. ¿Ok? Primero, apófisis espinosas, chicos. Estos se insertan a lo largo de toda la estructura ósea y ligamentosa de las vértebras lumbares. Esto significa que ancla músculos a la columna central. Básicamente, apófisis espinosas, estas partecitas. ¿Ok? Porque ya saben, chicos, tenemos lo que es una vértebra. A ver, lo voy a dibujar más o menos. Este vendría a ser el cuerpo y acá vendría a tener esta forma, ¿ok? Y esta espinita vendría a ser la apófisis espinosa de lo que es una vértebra. Ahora, si hablamos de la cresta sacra media y lateral, estos se fijan en la parte posterior del hueso sacro, que vendría a ser parte de la pelvis, que es lo que estamos viendo acá, más o menos. ¿Ok? Acá tenemos la cresta ilíaca. Entonces, acá ya pueden suponer en dónde se encontraría la cresta ilíaca. ¿Ok? Más o menos por acá. Ahora, tenemos que esta misma cresta ilíaca se inserta en el borde superior del hueso ilion, que es la parte superior y ancha de lo que es la pelvis. Ahora, ¿cuál es la importancia funcional de esta poneurosis? Es debido a su amplia y fuerte inserción, que, por ejemplo, que la fascia toracolumbar va a dar origen e inserción a músculos. Por ejemplo, es lo que ya les acabo de mencionar, chicos, que sirve como un punto de origen e inserción, perdón, para importantes músculos abdominales. Por ejemplo, tenemos el músculo transverso del abdomen, que ahorita lo vamos a ver más profundamente. Tenemos los oblicuos, por ejemplo, y los músculos de la espalda. ¿Ok? Ahora,
esta poneurosis profunda también se encarga de estabilizar lo que es la columna. Por ejemplo, al actuar como un corsé, más o menos, para que ya entiendan, actúa como un corsé aponeurótico. ¿Qué hace el corsé? Les eleva más o menos la espalda así. ¿Ok? Entonces es vital, ¿para qué? Para la estabilidad de la columna lumbar, especialmente durante el levantamiento de peso y la flexión del tronco. Por ejemplo, cuando están cargando peso, cuando están haciendo espalda, se agachan y cuando suben están haciendo uso de músculos que se encuentran insertados en lo que es esta aponeurosis toracolumbar. ¿Ok? Entonces, es una estructura de suma importancia en la anatomía de la pared posterior del abdomen y del retroperitoneo, que es lo que estamos viendo principalmente. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos, entre estas dos diapositivas? Todo está bien. Ya, creo que todo está bien, chicos. Entonces, seguimos. Ok, gracias gracias, Ok, ahora, si hablamos de los planos musculares de la pared abdominal posterior, tenemos que, bueno, principalmente encontramos tres planos, pero para dar una ligera introducción, la fuerza y estabilidad de la columna lumbar y el tronco van a depender de esta disposición de las capas musculares. O sea, por así decirlo, si es que uno de estos músculos se encontraría más superficial o más profundo de donde debería estar, la fuerza con la que, por ejemplo, usamos o con la que levantamos peso, que cambiaría bastante, que ya no sería lo mismo como es la fuerza que tenemos ahora. A ver, primero comenzamos con el plano superficial, que vamos a comenzar con esta imagen, chicos. ¿Ok? Esto ya creo que lo saben, ¿ok? Entonces, a ver, primero. En el plano superficial se encuentran los músculos más grandes y estos se asocian principalmente con el movimiento del hombro, el tronco y la respiración. ¿A cuáles encontramos acá? Principalmente el dorsal ancho, que es todo este musculito, que seguramente ya lo debe reconocer. Ah, ya. El dorsal ancho es el músculo más ancho del dorso, como tal, responsable de la extensión, de la aducción y rotación medial del hombro, que eso ya es este primer módulo, chicos. Otro músculo que vendría a ser el oblicuo mayor, que seguramente ya también ya lo han visto, chicos. El oblicuo mayor, ok, que también es conocido como oblicuo externo, por si les preguntan, oblicuo mayor u oblicuo externo, ok. Oblicuo mayor u oblicuo externo, que es el músculo más superficial de la pared abdominal anterolateral, ¿ok? Ya no es de lo que lo estoy mencionando tanto, es un plano, es el músculo más superficial de la pared abdominal anterolateral y sus fibras contribuyen a la rotación del tronco, ¿ok? Ahora, pasamos con el plano medio, en donde lo voy a poner más acá. Estos músculos, como tal, chicos, se encuentran debajo del plano superficial y tienen una relación más directa con qué? Con el movimiento y con el movimiento y con la postura de la columna. Claro. Ok, entonces acá encontramos al músculo erector de la columna vertebral y encontramos al oblicuo menor. Acá solo nos señalan lo que es el músculo oblicuo menor. Un segundo, chicos. Sí, chicos, vamos. Ok, entonces acá, como les mencionaba, esos dos músculos, el erector de la columna vertebral, el que nos hace poner rectos como un corsé, y tenemos al oblicuo menor, que es el que está señalado en esta parte. Ok, vendría a ser esta parte, al oblicuo menor. Entonces, oblicuo menor u oblicuo interno es su otro nombre, que se encuentran debajo del oblicuo mayor, más que todo este músculo, que es un músculo abdominal importante para la flexión y también la rotación del tronco, que es lo que ya han visto, chicos. Entonces, algo que me faltó mencionar es del músculo erector de la columna vertebral, que este es un grupo muscular voluminoso que se extiende verticalmente y es el principal extensor de la columna. Es crucial para mantener la postura erguida, ¿no? Y finalmente tenemos el plano profundo, chicos,
que creo que creo que en su pretexto estaba una pregunta de esto. Ok, entonces, estos son los músculos más cercanos a la columna vertebral. ¿Por qué? Porque se encuentran más profundamente. Todos los músculos que les mencioné, como que va yendo de capa en capa, que van recubriendo lo que es nuestra columna. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, están más cercanos a nuestra columna y a y a las vísceras retroperitoneales, que es lo que vamos a ver. Y estos músculos son esenciales para el soporte y el movimiento de la cadera y también el tronco. Acá tenemos cuatro músculos, chicos, ¿ok? Tenemos lo que ya hemos visto también. Tenemos este que vendría a ser el psoas, ¿ok? Que vendría a ser el mayor, por así decirlo, que es un potente flexor de la cadera que se origina en la columna lumbar y es un músculo clave en la anatomía del retroperitoneo. Tenemos el músculo ilíaco, que vendría a ser toda esta partecita, ya lo deben reconocer, que se encuentra en la fosa ilíaca junto con el psoas y forma el músculo iliopsoas, que vendría a ser el flexor más fuerte de la cadera. ¿Ok? Y si hablamos del cuadrado de los lomos o de los, quiero decir el cuadrado de los lomos, acá ¿qué músculo lo ven? Como con una forma medio cuadrilátera, el que está señalado con la flecha, ¿no? Este músculo, que vendría a ser lo mismo que este. ¿Ok? ¿Y qué hace este músculo, chicos? Se encuentra situado lateralmente a la columna y su función principal va a ser inclinar lateralmente el tronco y fijar la décima costilla. ¿Ok? Aunque acá no se observa la costilla, pero se encarga de fijar la doceava costilla, perdón. La doceava costilla. Fija la doceava costilla. Listo. Entonces, uno que me faltó, creo que está acá, creo que es el transverso. Sí. Ok, chicos, el transverso del abdomen, que si no me equivoco, vendría a ser este musculito que está acá, que no lo han señalado con las flechas, pero vendría a ser este. Entonces, ¿qué es el transverso del abdomen? El músculo es el músculo más profundo de la pared abdominal anterolateral, ojo, que actúa como, ya lo que les mencioné, como un corsé natural, ¿ok? Este aumenta la presión intraabdominal y brinda estabilidad al tronco. Entonces, estos músculos junto con la fascia toracolumbar, que es lo que vimos previamente, que es lo que los recubre, forman la pared protectora posterior para el espacio retroperitoneal. ¿Ok? Entonces tenemos esos músculos. No, no me olvidé de mencionar nada. No, ya, seguimos, chicos. ¿Ok? Ahora, pasamos netamente a lo que es retroperitoneo, que es lo que venimos a estudiar en esta clase. ¿Qué es el retroperitoneo? ¿Ok? Entonces, este vendría a ser, a palabras simples, un espacio definido por dos capas principales de tejido, en donde tenemos, por ejemplo, que tiene sus límites, que lo voy a hablar ahorita. ¿Ok? Entonces, aquí está, por ejemplo, el espacio que está entre el peritoneo parietal y la aponeurosis desde la pared posterior. Entonces, el límite anterior del retroperitoneo, o sea, por ejemplo, o sea, de todo esto, en sí lo que estaría viendo, lo que estaría al frente de este, vendría a ser el peritoneo parietal, ¿ok? Y el peritoneo es la membrana serosa que tapiza la cavidad abdominopélvica, que es lo que ya les he explicado en clases anteriores, chicos, ¿ok? La región abdominal, todo esto lo recubre el peritoneo. Entonces, el peritoneo parietal, chicos, es la porción de esa membrana que cubre las paredes internas de la cavidad. Y en sí, el peritoneo posterior lateral es específicamente la lámina que recubre la pared posterior del abdomen. Entonces, si les preguntan más específicamente, si de casualidad les ponen peritoneo anterior parietal, no sería lo correcto, por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería, Diego? Es la triple P, ¿ok? Peritoneo posterior parietal. Esto nos dijo en clase el doctor, entonces, por si acaso, peritoneo posterior lateral. Y el límite que se encuentra, o sea, esa triple P es lo que se encuentra al frente del retroperitoneo,
Pero ¿cuál se encuentra detrás del peritoneo? La aponeurosis de la pared posterior. ¿Ok? Entonces, la pared posterior del abdomen está formada principalmente por la columna vertebral. Lo voy a poner acá, por la columna vertebral. ¿Ok? Y los músculos profundos que acabamos de mencionar, como el psoas, el cuadrado lumbar, etcétera. ¿Ok? Entonces, tenemos esos dos. ¿De qué me olvidé algo? No. Ok. La aponeurosis o fascia de la pared posterior, especialmente de la fascia toracolumbar, chicos, es la capa de tejido conectivo que cubre estos músculos, ¿ok? Y esta aponeurosis y los músculos que cubre forman el límite posterior o suelo del espacio retroperitoneal. Entonces, en conclusión, ¿qué les puedo decir? Que el retroperitoneo es el compartimiento ubicado entre el revestimiento peritoneal de la pared posterior y los músculos de la espalda y la columna. Dentro de este espacio, chicos, se va a encontrar los riñones, los grandes vasos, el páncreas y otras estructuras vitales. ¿Ok? Chicos, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Estoy yendo un poco rápido o se me entiende todo? Denme un segundo que se me olvidó de mandar el link. Grupo. Mm. ¿Alguna duda, chicos, o todo está bien? Un segundo, anatomía. Ojalá hayan pasado bien Halloween, chicos. Sesión 12. Hoy es 02 del 11. Ya, listo. Seguimos, chicos. Entonces, si hasta acá no tienen alguna duda, pasamos a la siguiente diapositiva, que son 21. Y la siguiente clase, que es la 12B, tiene menos, tiene 14 aprox. ¿Ok? Entonces, seguimos, chicos. Ahora les tengo que hablar del contenido de lo que es el retroperitoneo, donde encontramos vísceras, vasos y nervios. ¿Ok? Entonces, el retroperitoneo es una región rica y vital que alberga una gran cantidad de órganos, vasos sanguíneos principales, más que todo, y estructuras nerviosas. Entonces, si hablamos de órganos y glándulas, chicos, tenemos a los riñones y los uréteres, en donde los riñones, que son órganos primariamente retroperitoneales, se encargan de qué? De filtrar la sangre. Eso hacen los riñones. Y los uréteres transportan la orina hacia la pelvis. ¿Ok? Ahora tenemos los órganos suprarrenales o adrenales, por así decirlo. Por si acaso lo voy a poner acá. El lápiz. Ya. Adrenales. Adrenales, ¿ok? Que son glándulas endocrinas ubicadas sobre los riñones, ¿ok? Sobre los riñones que son esenciales para la producción de hormonas como el cortisol y la adrenalina, que eso ya es un tema aparte de fisiología, chicos. Ahora tenemos la parte del tubo digestivo, pero ¿qué parte? Esto nos mencionó específicamente el doctor, que era la parte del duodeno, ¿ok? Creo que también se los puse en su pretest para que, a ver si caían en la trampa. El duodeno que en sí contiene a la mayor parte del duodeno, excepto la primera porción, pero igual o sea, contiene en sí generalmente el duodeno, que este es secundariamente retroperitoneal. ¿Ok? Acá también encontramos a lo que es el recto y el páncreas, pero no se encuentra su diapositiva, entonces no lo puse porque tal vez el doctor no se les puede decir, eso no estaba en la PPT, entonces no está bien. Pero por si acaso, ¿ok? Entonces, también encontramos a los vasos sanguíneos mayores, que tenemos a la aorta abdominal y tenemos a la cava inferior. La aorta abdominal, chicos, es la arteria principal que va a descender por la izquierda de la columna vertebral, dando origen a todas las arterias abdominales y pélvicas, ¿ok? Mientras que la cava inferior o vena cava inferior también es la vena principal que asciende por la derecha de la columna. Entonces, la cava inferior desciende ¿por qué lado? Por el lado derecho.
¿ok? Y la aorta abdominal por el lado izquierdo de la columna vertebral. Entonces, luego que les decía, asciende por la derecha de la columna vertebral, recolectando sangre de la parte inferior del cuerpo, que es de lo que se encarga principalmente las venas. ¿Ok? Entonces, ahora, falta estructuras nerviosas, que tenemos al plexo lumbar y a la cadena simpática abdominal, que lo vamos a ver más adelante. Pero una ligera introducción es de que el plexo lumbar, chicos, es una red de nervios, principalmente de L1 a L4, ¿ok? De L1 a L4, a L4 que inerva la pared abdominal inferior, la pelvis y el miembro inferior. ¿Ok? Ahora tenemos a la cadena simpática abdominal, que son dos cadenas nerviosas que van a recorrer toda la columna vertebral y van a formar ganglios que controlan la función involuntaria o autónoma, por así decirlo, de las vísceras. ¿Ok? Lo que les estoy diciendo no está como tal en su PPT, entonces es para que lo tengan como un plus. Y finalmente lo que es el sistema linfático, en donde encontramos a los linfáticos y la cisterna de Pequet, ¿ok? Que también es conocida esta cisterna de Pequet como cisterna de Kilo, que puede venir con ese nombre en su examen. Cisterna de Kilo, así con Q de queso. Listo. Chicos, la cisterna de Kilo es la porción dilatada e inferior, por si acaso, dilatada e inferior de lo que es el conducto torácico, que es el principal canal linfático del cuerpo. ¿Y de qué se encarga? Si es el principal canal linfático del cuerpo, recolecta la linfa, incluida la grasa absorbida de los intestinos y el abdomen inferior, antes de ascender hacia el tórax. ¿Ok? Entonces recolecta básicamente todo lo de abajo para subirlo hacia lo que es el tórax. Y ya, esos son los contenidos, chicos. Ahora, les hablé de la aorta abdominal. Ese tiene sus propias ramas, que lo voy a hablar poco a poco. Ahora, en el examen puede venirles tanto arterias como venas. Lo que me vino a mí fue una pregunta de venas, pero era para marcar si era verdadero o falso, si tenía relación o no. Es de lo que me acuerdo y justamente tenía que ver con esta partecita. Que ahorita les explico. Primero, hablamos, a ver, ¿hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿O todo está bien? Tienes... Me voy yendo un poco más lento, chicos. Entonces, a ver. Chicos, las ramas de la aorta abdominal que se encuentran en el retroperitoneo. Chicos, la aorta abdominal es la arteria principal, ya les dije que desciende por el centro del retroperitoneo, justo a la izquierda de la columna vertebral. Y sus ramas se clasifican en las viscerales para los órganos y parietales para las paredes de lo que es el cuerpo. Entonces, acá en la imagen, lo que se ve en su PPT, señala tres tipos de ramas parietales y una visceral. Primero, las ramas parietales que son para las paredes en sí, estas arterias van a irrigar los músculos y estructuras óseas del tronco y el diafragma. ¿Ok? Entonces, ¿a cuál tenemos acá? Principalmente a la diafragmática inferior, que es la que está señalada en esta parte. Porque ya saben, ese es el diafragma, chicos. Todo eso es el diafragma que lo voy a señalar por acá. Entonces, esta arteria es la diafragmática inferior que también es conocida como arteria frénica inferior. Te lo voy a poner acá. No se va a mover un toque. Ya, ahí. Aunque no lo veo tanto ahí. Ya bueno. Diafragmática inferior. No, frénica inferior. Ahí está. Frénica inferior. Ok, entonces, estas suelen ser, chicos, las primeras ramas de la aorta abdominal. Irrigan, obviamente, la parte inferior del diafragma y envían ramas a la glándula suprarrenal. Ahora, pasamos con las lumbares, que son las que están señaladas en esta parte. ¿Por qué lumbares? Porque si ven acá, acá se encuentra la columna vertebral y por acá se van a encontrar lo que son las vértebras lumbares, ¿ok? Que son las que están por acá. Entonces, ¿de qué se encargan estas? Son típicamente cuatro pares de arterias segmentarias, ¿ok? Cuatro pares, L1, L2, L3 y L4. Entonces, estas se extienden lateralmente para
irrigar los músculos de la pared abdominal posterior, el psoas, el cuadrado lumbar, etcétera, y la columna vertebral. Por eso reciben este nombre. Finalmente, chicos, tenemos a la rama visceral par, que son para los órganos urogenitales, en donde encontramos a las arterias gonadales, ¿ok? Que son las señaladas aquí más abajito, por ejemplo, todo esto, ¿ok? Entonces, la arteria gonadal o la arteria testicular u ovárica también, testicular u ovárica, que nacen de la cara anterior de la aorta a un nivel inferior de las arterias renales. Entonces, ¿cuál se encuentra más arriba de cuál? Chicos, estas son las arterias renales que lo voy a señalar acá. Ya. ¿Y cuál se encuentra más abajo? Las arterias gonadales. Entonces, estas descienden a lo largo de todo el retroperitoneo, como pueden ver en esa imagen, y siguen diferentes trayectos según el sexo. Por ejemplo, en el hombre descienden hacia el testículo y en la mujer hacia el ovario. ¿Ok? Entonces, esas son las arterias involucradas que nacen de la aorta abdominal. Listo. Ahora, hay que hablar de las afluentes de la vena cava inferior. ¿Ok? Como tal, la vena cava inferior se encuentra en el retroperitoneo, ya saben, justo a la derecha de la aorta abdominal, en donde recibe múltiples afluentes o venas a lo largo de su recorrido. ¿Ok? Entonces, aquí la imagen nos destaca, más que todo, tres venas claves, que van en ese orden, de más arriba a más abajo. Entonces comenzamos con las venas hepáticas o superiores que entran a la vena cava inferior en su porción más superior, justo antes de que la vena cava inferior atraviese el diafragma. ¿Ok? Esto es importante. Justo antes de que atraviese el diafragma, justo, bueno, entenderán las siglas, chicos. Justo antes del ingreso al diafragma. Al diafragma. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la función de estas venas hepáticas que drenan la sangre del hígado? Por eso reciben ese nombre de hepáticas, hepato. Tenemos las venas renales, que son las que se encuentran en esta parte, que se van a dirigir ¿a dónde? Al riñón, obviamente. Por eso son renales, que entran a la vena cava inferior a la altura de los riñones, en donde la vena renal izquierda, ojo, la vena renal izquierda es más larga. ¿Ok? Ya que debe cruzar por delante de lo que es la aorta, para alcanzar a la vena cava inferior. ¿Y cuál es la función? Que drena la sangre de los riñones, obviamente. Tenemos finalmente a lo que son las venas gonadales, que también, al igual que las arterias, pueden ser llamadas testiculares u ováricas, que se ubican cuando, a ver, básicamente se drenan en la vena cava inferior, un poco más abajo que las venas renales, al igual que las arterias. Ahora, ¿cuál es una gran diferencia clave que me preguntaron a mí en el examen? No como tal, como indique la diferencia, no, sino que fue como indique la proposición verdadera. Entonces, chicos, la vena gonadal derecha, a ver, lo voy a poner un poco más acá. A ver, chicos, esta es la vena gonadal, ¿ok? Esta vendría a ser la izquierda y esta vendría a ser la derecha. Entonces, la vena gonadal derecha drena directamente en la vena cava inferior. Sin embargo, la vena gonadal izquierda generalmente drena en la vena renal izquierda. Eso es muy importante porque están viendo que esta va a drenar acá, ¿no? Se está conectando acá. Esta es la izquierda, mientras que la derecha se va directamente a lo que es la vena cava inferior. Entonces, esa es la principal diferencia. Ahora, ¿cuál es la función? Ya saben, drenan la sangre de las gónadas, que son o bien los testículos o bien los ovarios. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entiendan, chicos. ¿Se me entendió esta parte? Porque puede venir en su examen. ¿Puedes repetir la parte de vena gonadal izquierda? ¿A dónde? Sí, sí, sí. Ya, ok. La vena gonadal izquierda, como tal, la principal diferencia que va a tener con la derecha es de que ésta va a desembocar
en lo que es la vena renal, que es la que eh, lleva la sangre de los riñones a lo que es la vena cava inferior, mientras que la derecha se une directamente a lo que es la vena cava inferior. Ya no tienen que unirse a lo que es una vena renal. ¿Ok? Es la principal diferencia. ¿Se me entendió? Ok, gracias, John. Ahora, ¿me olvido de algo? No, no creo. Ok, entonces tenemos la cisterna de Pequet o conocida como la cisterna de Kilo, chicos. Kilo. Entonces, la cisterna de Pequet, chicos, es una dilatación sacular como tal, que se encuentra básicamente en forma de saco. A ver, le voy a hacer mayor zoom. Ok, que se encuentra en forma de saco que es, ven todos estos cositos que son medio verdes, acá como unas bolitas, ya, eso vendría a ser la cisterna de Pequet, ¿ok? Entonces, en el extremo inferior, bueno, se encuentra en el extremo inferior de lo que es el conducto torácico y el tronco, básicamente, es el tronco linfático más grande del cuerpo. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se ubican exactamente? Se encuentran en la parte inferior del retroperitoneo. ¿Qué vendría a ser esta partecita? El retroperitoneo. A nivel de la primera y segunda vértebra lumbar, que vendría a ser la L1 y la L2. ¿Ok? Y se encuentran cerca de la aorta abdominal y detrás de los grandes vasos, como pueden ver en esta parte. ¿Ok? Que vendría a ser, por ejemplo, esto, plan, plan, plan. Ya. Ahora, ¿cuál es la función de esta cisterna? Es de que la cisterna actúa como un punto de recolección para lo que les mencioné, para la linfa que proviene de las regiones inferiores de lo que es el cuerpo. Como ven, es ascendiendo de poco en poco hasta llegar a la parte de arriba, ¿no? Entonces, la recolección de la linfa es básicamente que recibe la linfa de los troncos linfáticos lumbares que drenan en la parte inferior del cuerpo, y en sí en las extremidades inferiores, ¿no? Y también de los troncos intestinales. Ok, entonces, eh, su nombre alternativo, o sea, cisterna del kilo, se debe a que recoge el kilo, que es una mezcla de linfa y grasas emulsionadas, ¿ok? Entonces, acá les pongo ese dato. El kilo es una mezcla de lo que es la linfa y las grasas emulsionadas. Grasas emulsionadas. Ya. Ok, que vendría a ser procedente del intestino delgado después de lo que es la digestión. Grasas emulsificadas vienen del intestino delgado. ¿Ok? Esto fue un dato que también dio el doctor, por si acaso. ¿Cómo está conformado el kilo? Ya. Ahora, inicio del conducto torácico, básicamente, desde la cisterna de Pequet, el kilo y la linfa, chicos, son impulsados hacia arriba a través del conducto torácico. Entonces, este viaja a través del tórax y va a desembocar en el sistema venoso cerca de lo que es el cuello. Ven que esto como va subiendo de poco en poco, en plan, al final se va a ir hasta tan arriba que ya ahí está por acá. Hasta lo que vendría a ser lo que es el sistema venoso que se encuentra cerca del cuello. Ven que hasta acá sigue todo esto. Ahora, en resumen, chicos, la cisterna de Pequet es un centro de procesamiento y transporte para el sistema linfático y un componente esencial del contenido retroperitoneal. ¿Ok? Y acá está el sistema nervioso de retroperitoneal, chicos. Vean un segundo, por favor. Ok, chicos, seguimos entonces. Plan, 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 plan. Les mencionaba, el plexo celíaco y la cadena simpática, que en sí vendrían a ser, o sea, ven todos estos nervios que vamos a ver en esta partecita, ya, es en sí lo que va a dar, lo que da origen, ¿no? Entonces, a ver, seguramente esto ya lo han llevado,
creo, en práctica, o todavía no lo han visto. Pero bueno, si en caso no lo han visto, entonces lo vamos a ver acá. ¿Ok? Entonces, a ver. Me olvidado de mencionar algo en toda esta parte. No, creo que no. Mm, Nadales, testiculares, ováricas. No, ya sí les he mencionado todo, chicos. Ahora, chicos, el sistema nervioso en el retroperitoneo no solo contiene órganos y grandes vasos, sino que también contiene los centros de control del sistema nervioso que regulan las vísceras abdominales. Entonces, acá encontramos principalmente el plexo celíaco y la cadena simpática. Plexo celíaco o también llamado plexo solar, ¿ok? Por si acaso, solar. Ahora, ¿de qué se encarga esto? El plexo celíaco es el principal centro de distribución de principal centro de distribución nerviosa del abdomen y es una densa red de nervios y ganglios que básicamente se encuentran en la cara anterior de lo que es el abdomen. A la altura de la arteria mesentérica, que es lo que hemos visto en la anterior clase, a nivel de la arteria mesentérica superior, justo por debajo de lo que es el diafragma. ¿Ok? Seguramente lo pueden ver en esta parte. Ahora, ¿cuál es la función principal? Es de que recibe fibras nerviosas del nervio vago, que vendría a ser el nervio parasimpático, por así decirlo, y de los nervios esplácnicos, que son los simpáticos, ¿ok? Desde aquí fibras a casi todos los órganos digestivos, por ejemplo, como el estómago, el hígado, el vaso, el páncreas, en sí, para controlar lo que es la motilidad. ¿Ok? Controla la motilidad, la secreción y el flujo sanguíneo. ¿Y cuál es la importancia clínica de este plexo celíaco, plexo solar? Es de que es conocido por ser un área de dolor intenso en ciertas patologías abdominales. A veces, por ejemplo, requiere hasta incluso un bloqueo del plexo celíaco para aliviar lo que es este dolor, ¿no? Entonces, ahora, ya terminamos con plexo celíaco, ahora pasamos con la cadena simpática abdominal o del tronco simpático, por así decirlo, cadena simpática abdominal, o también puede ser tronco simpático, ¿ok? En vez de cadena, tronco. Ya. Entonces, chicos, en esta parte, la cadena simpática se ve como una banda de nervios que va a recorrer verticalmente a ambos lados de la columna vertebral, que vendría a ser esta parte, ¿ok? Esto, la cadena simpática. De acá ya va a dar sus ramas, que chalala, chalala. Por ejemplo, esta parte, para acá, para acá, para acá, ¿ok? Entonces, a ver. Tenemos, por ejemplo, de que la cadena simpática, ya les mencionaba, que se ve cómo recorre verticalmente a ambos lados de la columna vertebral. ¿Y dónde se ubica exactamente? Se extiende a lo largo de las vértebras lumbares, ¿ok? Tengan en cuenta eso, perdón, vértebras lumbares. Cuidado, les pongan vértebras dorsales, vértebras cervicales, etcétera. Entonces, ese se encuentra anterior a los músculos de la pared posterior. Por eso se puede visualizar en esta imagen, porque se encuentra por delante de todos estos músculos que les mencioné en los planos musculares. ¿Y cómo está compuesto? Chicos, consiste en una serie de ganglios simpáticos conectados por cordones nerviosos. ¿Ok? ¿Y cuál es la función? Es de que aporta la inervación simpática, por ejemplo, puede ser la respuesta de lucha o de huida a los vasos sanguíneos y a los órganos abdominales. Entonces, las fibras se separan de las cadenas, como pueden ver en esta parte, plan, 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 plan. Se separan de las cadenas y viajan hacia el plexo celíaco, que ya lo han visto, y otros plexos para inervar lo que es sus órganos diana. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos otros, acá tenemos otros, acá tenemos otros. Por ahí se encuentra lo que es el plexo celíaco. ¿Ok? Entonces, para hablar de estos nervios, chicos, que están viendo acá, es importante que recuerden la cadena simpática, ¿ok? Todo esto. Ahora, una vez terminado lo que es todo esto, pasamos a nervios que nacen de la cadena simpática. ¿Ok? Entonces, a ver, chicos, el plexo lumbar, por así decirlo, es el responsable de la inervación motora y sensitiva de gran parte de la pared abdominal inferior, de la región genital y de lo que es fundamentalmente.
la parte anterior y medial del muslo, ¿ok? Pero ahorita estamos hablando de lo que es el retroperitoneo. Entonces, ¿cuáles son las ramas principales y el origen de esas ramas? Chicos, las ramas se originan a partir de los nervios espinales, como tal, que van a derivar de toda esta cadena así simpática, ¿ok? Que vendría a ser desde la D12 a la L4, ¿ok? Desde la dorsal 12 hasta la lumbar 4. Y como las he puesto, van a ir en ese orden, ¿ok? Primero, chicos, tenemos el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, que vendría a ser el abdomino genital mayor y menor. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, el genitocrural, tenemos el femorocutáneo, el crural. A ver, les voy a hablar uno por uno, chicos. Abdomino genitales mayor y menor, que vendría a ser justamente estos, ¿ok? Estos, estos dos. Ahora, puede ser llamado abdomino genital mayor o puede ser llamado ilio hipogástrico, ¿ok? Le voy a hacer un zoom y le pongo ese nombre. Que ambos nombres son válidos en su examen práctico, chicos. Ilio hipogástrico. Ilio hipogástrico es el mayor, ¿ok? Y el ilio inguinal vendría a ser también otro nombre para lo que es el menor. Ilio inguinal, ¿ok? Que ya no me alcanza espacio. Ilio inguinal. Que vendría a ser el menor. ¿Ok? El menor. Entonces, estos inervan, chicos, como ya indica su nombre, la pared abdominal inferior y la piel de la región púbica y genital mayor. Otro tenemos a lo que es el genitocrural, ¿ok? Que lo voy a señalar en esta parte. ¿Dónde están los nuevos toques, chicos? Acá, el genitocrural va a ser el que se va a ir acá, esta partecita. ¿Ok? El genitocrural, o también llamado génito femoral, que va desde la L1, bueno, o sea, que nace, perdón, de la L1 a la L2, como pueden ver en esta partecita, que lo voy a enumerar mejor, ¿ok? Acá tenemos el dorsal 12, tenemos el lumbar 1, el lumbar 2, tenemos el lumbar 3, lumbar 4. No me sigue. Ah, no, perdón. Esos convergen en uno mismo. Ya, pero bueno, chicos, eso, ¿ok? Entonces, a ver, seguimos. El génito crural o génito femoral se divide en una rama femoral, una va a ser para inervar lo que es la piel del muslo, y en sí tenemos lo que es una rama genital para los músculos y piel genitales, ¿ok? Ahora, de eso se encarga el génito crural o génito femoral. Tenemos ahora el femorocutáneo o cutáneo femoral lateral, que vendría a ser lo mismo, chicos, bueno, que converge de lo que es la L2 y la L3, que proporciona lo que es la sensibilidad a la piel de la cara lateral del muslo. Diego, ¿y qué tiene que ver esto con retroperitoneo? En sí, no tanto, pero es lo que nace de la cadena simpática que sí se encuentra en el retroperitoneo, ¿ok? Entonces, por si acaso, chicos, puede ser cutáneo femoral lateral. Cutáneo femoral lateral, por si acaso, lateral. ¿Ok? Ahora, tenemos el crural o también llamado femoral por su parte. Femoral. A ver, si me olvidé de ponerlo, este vendría a ser el femor cutáneo, este vendría a ser el femoral. Ya, ok. Chicos, el crural o femoral nace de la L2, L3 y L4, nace de esos tres por si acaso. Es la rama más grande, inerva los músculos flexores de la cadera y de los extensores, por ejemplo, de la rodilla, que es el cuádriceps, que seguramente ya recuerdan de lo que es miembro inferior. Y también inerva lo que es la piel de la parte anterior de lo que es el muslo. Ok, ahora tenemos, creo que me olvidé de mencionar, no, no, ya. Acá tenemos L2, L3 y L4 por si acaso. Ahora tenemos a lo que es el obturador y accesorio, que también nace de lo que es L2, L3 y L4, al igual que el crural o femoral, ¿ok? Nace de este y de este. Ok, entonces, ¿de qué se encarga este obturador y accesorio? Inerva los músculos de la cara medial del muslo, más que todos los aductores, chicos. Y el nervio obturador sale de lo que es la pelvis a través del conducto o obturador, que ya lo han visto en el miembro inferior. Ahora, Diego, es necesario que me aprenda todo esto. Es más que todo necesario que te aprendas de dónde nacen, porque hacia dónde se dirige, eso ya fue tema de miembro inferior. Entonces, lo que quiero que te lleves es de dónde nacen y que te bases tanto de las imágenes como de lo que te estoy explicando. Ahora,
Finalmente tenemos, chicos, lo que es el tronco lumbosacro, que vendría a ser esta parte. ¿Ok? Si hablamos de obturador y accesorio, vendría a ser esta parte. Sí, no, no. Ya. A ver, sí, chicos, está bien. Chicos, el tronco lumbosacro es una rama gruesa que va a descender como tal para unirse al plexo sacro. Por eso se llama tronco lumbosacro. Y así va a formar lo que es el nervio ciático, ¿ok? Pero eso ya es un poco más para darles como un contexto. Ahora, chicos, estos nervios viajan a través por encima del músculo del psoas mayor, haciendo que este músculo sea un hilio anatómico bastante clave y cualquier patología que afecte al psoas, como por ejemplo abscesos o tumores retroperitoneales, chicos, pueden comprimir estas ramas, pueden como que aplastarlas así, y esto va a causar dolor, un montón de dolor, debilidad o pérdida incluso de la sensibilidad en sus territorios correspondientes. Por eso es importante siempre estar en forma, estar con músculos que estén sanos, etcétera, chicos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, todo lo que les he mencionado, chicos, ¿ok? El obturador, el tronco lumbosacro, el crural, para que ya tengan una idea. Y siempre recuerden, chicos, diferenciar hilo hipogástrico de hilo inguinal entre abdomino genital mayor y menor, ¿ok? Eso puede venir en su examen práctico. Ahora, tenemos lo que son netamente los riñones, que vendría a ser el segundo tema de esta sesión, ¿ok? En donde, chicos, ¿cómo lo digo? Los riñones se encuentran en el retroperitoneo, ¿ok? Entonces, estos están detrás del peritoneo parietal posterior y están situados a ambos lados de lo que es el raquis o también conocido como columna vertebral, que ya lo han visto, chicos. Entonces, ¿cuáles son los límites vertebrales como tal? A ver, chicos, los riñones se extienden aproximadamente desde el nivel de la doceava vértebra torácica, que vendría a ser la D12, hasta la tercera vértebra lumbar, que vendría a ser la L3. Que no sé si acá lo he puesto. Ya, se ubican acá vendría a estar entre la D12 y la L3. ¿Ok? Ya, bueno. Ahora, entre estos hay una asimetría. ¿A qué me refiero, chicos? A de que el riñón derecho está ligeramente más bajo que lo que es el riñón izquierdo, y esto se debe a la presencia de un órgano, ¿ok? Eso se debe a la gran masa ocupada por lo que es el hígado, que se encuentra inmediatamente superior y anterior al riñón derecho, empujándolo hacia abajo, ¿ok? Entonces, el riñón está más abajo o más descendido, por así decirlo. Acá lo voy a poner abajo. Creo que no se lee mucho esta parte. Por la presencia del hígado. ¿Ok? Por la presencia del hígado. Tengan eso en cuenta, que también fue dato del doctor. Entonces, a ver, si hablamos de peso, chicos, el peso aproximado o promedio de cada riñón es de aproximadamente 150 gramos. Entonces, una pregunta bastante fácil. ¿Cuánto pesarían los riñones en nuestro cuerpo? 300 gramos en total. Pero si les preguntan por unidad, 150 gramos cada uno. Ahora, finalmente, protegidos por grasa perirrenal, chicos. ¿Con eso qué quiero decir? Este, cada riñón, como pueden ver al menos en esta imagen, o bueno, no sé si acá falta como una grasita que lo debe de recubrir, pero están rodeados y firmemente fijados por abundante grasa perirrenal, o que puede ser conocida como cápsula adiposa. ¿Ok? Y esta capa de grasa no solo los aísla, sino que también los protege físicamente de traumatismos y ayuda a mantener lo que es su posición contra la pared abdominal posterior. ¿Ok? Acá ya, algo que mencionó el doctor es que estos riñones tienen forma de frijoles. Diego, ¿me pueden preguntar que los riñones tienen forma de frijoles? Sí, entonces te lo pongo acá. Forma de frijoles. ¿Ok, chicos? Ahora, si hablamos de el diámetro, de la altura, sí, también te pueden preguntar, porque a mí me preguntaron. ¿Ok? Si hablamos de lo que es la altura, chicos, altura. Cada riñón suele medir 12 centímetros en cuanto a su altura. Si hablamos de lo que es la anchura, cada uno tiene 6 centímetros de anchura. Y de su espesor, que también lo mencionó el doctor, tenemos que son
3 centímetros. ¿Ok? Para cada uno de los riñones, no los dos juntos, para cada uno de los riñones aplica cada uno de estos, ¿ok? Y ya. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos, de lo que he mencionado, temas anteriores, o todo está bien? Creo que todo está bien, chicos. Entonces, seguimos, ¿ok? Ahora, el riñón como tal tiene elementos de fijación, que es lo que les voy a mencionar acá. ¿Ok? Ahora, sí, solo tengo una diapositiva de esto. Ok, entonces, chicos, los riñones no están suspendidos rígidamente, sino que están envueltos y sostenidos por estructuras que le van a permitir un ligero movimiento, pero evitan que se desplace excesivamente, porque si un riñón se desplaza lo suficiente, este puede aparecer en otro lugar de nuestro cuerpo y sucedería lo que es una ptosis renal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos de fijación? Tenemos, por ejemplo, la fascia, a ver, los vasos renales, los voy a ver un poco, el peritoneo, la fascia renal que puede ser tanto anterior como posterior y los tractos conjuntivos. Ahí les puse una imagen que ahorita les voy a detallar exactamente cuál es cuál. Entonces, primero hablamos de la fascia renal, chicos. Que acá se va a crear lo que es un compartimiento renal que va a ser conocido como el compartimiento de Gerota, que ahorita les voy a explicar, que si no estoy mal está en esta segunda parte. Sí. Entonces, chicos, la fascia renal, o bueno, esta estructura de fijación más importante, por si acaso, creo que... Bien. Ok, acá tenemos... Ok, ese es el más importante, ¿ok? Y esa está compuesta, chicos, por dos láminas de fascias que envuelven el riñón y la glándula suprarrenal, ¿ok? Entonces, encontramos a la hoja anterior o fascia prerrenal, que lo voy a poner en esta parte, fascia anterior. Ojalá me alcance el espacio. Ok, chicos, fascia anterior o fascia prerrenal. Prerrenal. Que ¿qué les puedo decir de esto? Que se encuentran por delante de lo que es el riñón. Entonces, acá claramente, ya creo que ya van diferenciando cuál va a ser lo que es la fascia prerrenal. Si esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. ¿Ok? Entonces, creo que ya van diferenciando más o menos. Ahora, si les hablo de la hoja posterior, también es conocida como fascia de Sutherland. ¿Ok? Que lo voy a poner en esa otra parte. Tenemos a la fascia posterior o la fascia de Sutherland. ¿Ok? Ahora, ¿qué se encuentran por detrás del riñón? Apoyándose en la pared muscular posterior. Ambas hojas se van a fusionar superior, lateral y medialmente, aunque en la parte inferior quedan semiabiertas, por así decirlo, creando el compartimiento renal. Y ahorita les señalo, ¿ok? Entonces, eso vendría a ser lo que son las fascias, chicos. Ahora tenemos la cápsula adiposa o de Gerota, que es la capa de grasa perirrenal que rodea directamente lo que es el riñón y está contenida dentro del compartimiento renal. Entonces, si tenemos una fascia anterior, chicos, y una fascia, no, perdón, una fascia posterior, que es lo que señalé, y una fascia anterior, ¿ven toda esta grasa que se encuentra rodeando lo que es el riñón? Ya, esa vendría a ser lo que es la cápsula adiposa o de Gerota, que luego les tengo una explicación más detallada. Entonces, esa está compuesta por tejido adiposo, más que todo tejido adiposo fibroso, que es lo que mencionó el doctor. Entonces, ¿cómo está conformado la cápsula adiposa o de Gerota por tejido adiposo fibroso? ¿Ok? Entonces, ¿esta grasa de qué sirve? Esta grasa actúa como un amortiguador, por así decirlo, y es el principal elemento que va a acolchar y fijar lo que es el riñón dentro de su compartimiento, manteniendo la posición del riñón. Entonces, es muy importante esta cápsula de Gerota, chicos, que se encuentra delimitado por la fascia anterior o prerrenal y la fascia posterior o de Sutherland. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Tenemos ahora a los vasos renales, que ya pueden ver cuáles son, chicos, acá hay, por ejemplo, la vena renal, la arteria renal, tenemos la cava inferior, la aorta abdominal, etcétera.
¿Ok? Entonces, a ver, los vasos renales, aunque permiten cierto movimiento, la entrada y salida de los vasos renales, como la arteria y la vena renal, como les mencioné, y el uréter, que no sé si se logra ver en esta imagen, no sé si vendría a ser esta parte, no estoy seguro, pero como tal, la entrada y salida de estos por el ilio renal actúan como un punto de anclaje conectando el riñón a los grandes vasos, ¿ok? Por ejemplo, estos vasos van a confluir, van a ir hasta acá y lo van a unir, obviamente, la arteria renal a la aorta y lo que es la vena renal a lo que es la cava inferior, ¿ok? Entonces, eso va a servir como un apoyo para que se fije lo que es bueno, cada uno de los riñones. Y finalmente tenemos al peritoneo o lo que es la hoja de Tolt, que lo voy a poner, que forma parte de los tractos conjuntivos, chicos. Entonces, tractos conjuntivos, en donde encontramos al peritoneo, conocido como la hoja de Tolt. Hoja de Tolt. ¿Ok? Que básicamente se refiere a las fascias de coalescencia del colon que al estar adheridas al peritoneo posterior, contribuyen también al soporte de las estructuras retroperitoneales adyacentes al riñón, especialmente en el riñón derecho. ¿Ok? Entonces, esa vendría a ser esta parte. Ahora, les voy a señalar específicamente cada uno de de esas partes, ¿ok? Lo voy a borrar esta partecita, porque si no se puede confundir. Ya, ya. Entonces, chicos, ya. A ver, regresemos un zoom. Por ejemplo, lo que ya saben, chicos, lo que ya se puede suponer, cuál es la vena cava, que vendría a ser esta parte, la vena cava, y cuál vendría a ser la aorta. ¿Ok? Entonces, acá no se ve tanto lo que es el hueso, entonces está mejor. Sí, perdón, acaban de desaparecer, ya no los veo. A ver, ya, ahora sí los veo. Ya. ¿Qué vendría a ser eso, chicos? Vendría a ser lo que es la vértebra, ¿ok? Lo voy a poner acá. Esto vendría a ser lo que es la vértebra, chicos. La vértebra lumbar. Acá, por ejemplo, tenemos los músculos de lo que es el psoas mayor. Psoas mayor, tenemos lo que es acá tenemos otro músculo que si no estoy mal vendría a ser el propio o autóctono de lo que es el dorso. Sí, músculo propio de lo que es el dorso, que no le van a preguntar esto, pero solo para que se ubiquen, chicos. Ok, acá tenemos lo que es la cápsula adiposa de lo que es el riñón, que vendría a ser todo esto, lo que se encuentra acá. Tenemos la fascia renal o la hoja posterior, que es lo que se encuentra por acá, la fascia anterior como tal. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son los riñones, como ya pueden ver en todo lo que es esta parte. Y así son los elementos más importantes que se encargan de fijar toda esta parte, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos los elementos de fijación. Esta clase se va a extender más de lo que creía. Ya, bueno, ya no importa. Ya. Ok. Chicos, pasamos con cubiertas aponeuróticas, que es casi lo mismo lo que les acabo de mencionar, pero creo que acá está un poco más explicado. ¿Ok? Dame un segundo. Ya, chicos. A ver, acá encontramos más que todo aponeurosis subserosas y la fascia renal, que también es conocida como fascia de Gerota, por así decirlo. Entonces, chicos, la aponeurosis subserosa, creo que acá lo he puesto. Bueno, a ver, como tal, se divide en dos hojas para formar lo que es la fascia renal, que es lo mismo que describimos como fascia prerenal y como fascia de Sutherland en la diapositiva anterior. Entonces, tenemos que la capa anterior es la fascia prerenal, que se encarga bueno, de cubrir el riñón en la parte de adelante, ¿ok? Que es lo que se encuentra por acá. Y por otra parte tenemos la capa posterior o fascia de Sutherland, que es lo que van a hacer esta parte, para que se vea desde otro ángulo. Ok, entonces acá encontramos lo que es la cápsula de Gerota o la cápsula adiposa, que es lo que es esa parte.
Ya saben, es el espacio entre la hoja subserosa posterior y la aponeurosis lumbar, que vendría a ser la fascia que cubre los músculos psoas y cuadrado lumbar. Y todo esto constituye lo que es la cápsula de Hirota, ¿ok? Entonces, hay una eh, ¿cómo lo digo? A ver, esta definición es poco imprecisa según la nomenclatura moderna, porque generalmente define a la cápsula de Gerota como la fascia renal completa, como tal, ¿no? O sea, básicamente la hoja anterior como la hoja posterior. Entonces, la cápsula adiposa, como la grasa que envuelve al riñón, sería considerada netamente como la cápsula de Gerota, ya no con las fascias incluidas. ¿Ok? Entonces, es algo que es de la nomenclatura moderna, pero que, bueno, no va tanto el tema. ¿Ok? Entonces, algo que les puedo mencionar es de que la cápsula fibrosa o cápsula verdadera es la membrana delgada, resistente y lisa que se adhiere directamente a lo que es la superficie del riñón, o sea, el parénquima renal, ¿no, chicos? Y esta capa se puede retirar fácilmente de lo que es un órgano sano. Ahora, entonces, en resumen de todas estas dos diapositivas, chicos, a ver, tanto esta como esta, tenemos que la cápsula fibrosa se encuentra pegada directamente a lo que es el riñón. Y tenemos que la cápsula adiposa o la prerrenal es un tejido adiposo que rodea toda la cápsula fibrosa, ¿ok? Perdón, la grasa perirenal. Ok, entonces, y tenemos que la fascia renal, en donde encontramos a la cápsula de Gerota y la poneurosis subserosa, es la capa más externa de lo que es el tejido conectivo que engloba tanto al riñón como a lo que es la grasa. Ok, tenemos esos tres, cápsula fibrosa, cápsula adiposa y la fascia renal, en donde incluye la cápsula de Gerota y la poneurosis subserosa. Ok. Entonces, algo que les vino en su pasito digo, en su pretest vendría a ser esta parte del parénquima renal, que la cápsula fibrosa se encuentra pegada al parénquima renal, que es algo que mencionó el doctor. ¿Ok? Ahora, chicos, ya no falta mucho para esta diapositiva. Bueno, para este PPT. Tenemos que el riñón se encuentra irrigado por un montón de arterias que literalmente va a dar sus ramas para desembocar en otras arterias y en otras arterias. Entonces tenemos que principalmente encontramos a la arteria renal, que vendría a ser esta partecita, ¿ok? Esta parte de la arteria renal que va a dar un montón de ramas para que se irrigue todo el riñón. Encontramos las segmentarias, las interlobulares, chicos, las arciformes, que como indica su nombre, van a crear como un arco. Tenemos a la radical cortical, o también llamada interlobulillar, por si acaso. Interlobulillar, ¿ok? Interlobulillar, interlobulillar. Y a la arteriola a- aferente. Cuidado, les pongan arteria aferente, que eso es distinto a arteriola aferente. Ok, entonces comenzamos, chicos. Las arterias renales son secuencias de irrigación, que lo vamos a describir en esta parte, en donde, ya saben, chicos, los riñones son órganos altamente vascularizados. Esto va a permitir que la filtración de grandes volúmenes de sangre entren por lo que son estas arterias. Entonces, primero encontramos a lo que son las arterias renales, que es la arteria principal, que vendría a ser rama de la aorta abdominal en lo que es el retroperitoneo, ¿ok? Que entra al riñón por lo que es el ilio renal. Ahora, de esta van a salir las arterias segmentarias, que vendrían a ser estas partecitas. Arterias segmentarias, ¿ok? Estas partes. ¿Y de qué se encarga esta parte? Ok, estos se encuentran dentro de lo que es el seno renal, que es el espacio que contiene a lo que es los vasos en sí. Entonces, la arteria renal se divide en varias arterias segmentarias, cada una irrigando un segmento de lo que es el riñón. Ok, tenemos la arteria interlobar, que vendría a ser esta parte. Por ejemplo, tenemos esta y esta. ¿Y de qué se encargan, chicos? Las arterias segmentarias se van a dividir en arterias interlobulares que van a ascender entre las pirámides renales en las columnas vertebrales. ¿Qué es una pirámide renal? Básicamente, ¿qué ven en esta partecita, chicos? Pirámide, ¿cierto?
que ahorita lo voy a explicar más a fondo. Pero bien, tenemos esas arterias. Ahora pasamos con la arteria arciforme, que ¿qué hacen? Las arterias interlobulares, chicos, giran en un ángulo recto para formar las arterias arciformes, que corren paralelas a las bases de las pirámides. ¿Ok? Entonces, como van a todo lo que es la pirámide, se van a arquear y de ahí van a recibir ese nombre de arterias arciformes. Por ejemplo, en esta parte, nos voy a ver un poco, chicos, acá. Esas son las arqueadas que van a recorrer toda esta parte y se va a hacer como forma de arco. Finalmente tenemos las arteriolas aferentes, que un segundo, ¿qué les he mencionado? Ah, ya, perdón. Las arterias radical, cortical o interlobulillar. Acá. L- Me olvidé de mencionar esto. Chicos, la arteria radical cortical básicamente nace de las arterias arciformes que van a dar origen a estas corticales que van a irradiar hacia la corteza renal. ¿Ok? Entonces acá vendría a estar las interlobulillares que nacen de las arciformes. ¿Ok? Por ejemplo, acá, arciforme, de aquí nace la interlobulillar. Finalmente, chicos, tenemos a la arteriola aferente, que es donde las arterias radicales corticales dan lugar a estas arteriolas, que son los vasos que entran a lo que es la cápsula de Bowman para formar el glomérulo, ¿ok? Donde ocurre la filtración de lo que es la sangre. Y seguramente ya lo están viendo en lo que es histología, ¿ok? Entonces tenemos esas partes, chicos. Y ya, eso vendría a ser lo que es irrigación, chicos. Ahora, pasamos con la estructura interna de lo que es el riñón. Entonces, chicos, sabemos que el riñón es el órgano principal del sistema urinario y su anatomía interna está optimizada para la filtración de lo que es la sangre y la producción de orina, que son las dos funciones principales de lo que es el riñón, ¿ok? Entonces, acá encontramos lo que es la corteza renal. ¿Qué es la corteza renal? Chicos, es una capa periférica que se encuentra ubicada o sea, es la capa periférica y que se encuentra más externa de lo que es los riñones, que vendría a ser esta partecita. No sé si puedo pintarlo. Ya, esta partecita. Esto vendría a ser toda la corteza de lo que es el riñón, ¿ok? Listo. Ahora, tenemos lo que es la médula renal, que vendría a ser una capa interna, que está, bueno, o sea, la médula está conformada por 10 a 12 pirámides de Malpighi o pirámides renales, que son estructuras cónicas, ¿ok? Entonces, algo que me olvidé de mencionar en la corteza es que aquí se encuentran lo que son los glomérulos, ¿ok? Los glomérulos renales, que son las redes de capilares donde comienza el proceso de lo que es la filtración. Entonces, acá, por ejemplo, llega la sangre, se filtra y es lo que devuelve la sangre a lo que es todo el cuerpo, básicamente. Entonces, acá también se contienen los túbulos proximales y lo que son los túbulos distales, ¿ok? Ahora, tenemos, a ver, acá, me olvidé de escribir algo. Está conformada por 10 a 12 pirámides de Malpighi, ¿ok? Pirámides de Malpighi. Acá se encuentran los glomérulos, chicos. Los glomérulos. Ok, entonces, a ver, tenemos lo que son las columnas de Bertin, que lo voy a señalar en esta parte. Tenemos a las vértices de las pirámides, que lo voy a señalar. Un segundo, chicos. Ya. Entonces, tenemos que todo esto vendría a ser la corteza, ¿ok? Todo esto, lo que está señalado con la flecha, vendría a ser la corteza. Tenemos a las pirámides, que vendrían a ser estas partecitas, que ya se puede ver que tienen forma de pirámide. Tenemos lo que son los cálices, chicos, los cálices menores y los cálices mayores. ¿Ok? A ver, acá. Chicos, estos son los cálices menores y estos que van a dar origen a los cálices menores son los cálices mayores, ¿ok? Perdón, cáliz menor. Este vendría a ser un cáliz mayor. Y finalmente tenemos a las columnas de Bertin, que vendría a ser esas partecitas, columnas de Bertin, ¿ok? Ya, tengo que describirles cada uno de estos chicos. Ya, no falta mucho. Sí, ya, no falta mucho. Ok, chicos, entonces, a ver, primero, tenemos que
la... ¿Qué les mencioné? Ya, aquí está. Las columnas de Bertin, chicos, son también conocidas como... A ver, ¿ven esta parte o este espacio que separan a las pirámides? Esta partecita, ya, esas son las columnas de Bertin. ¿Y de qué se encargan? ¿Ok? Entonces, básicamente las pirámides están separadas entre sí por extensiones del tejido cortical que son conocidos como las columnas de Bertin. Esa es su principal función. Tenemos los vértices de las pirámides, que es el extremo básicamente de cada pirámide, o sea, esta partecita exactamente, que de qué se encarga. El extremo de cada pirámide, chicos, el vértice constituye la papila renal o también conocido como poro urinario, que seguramente lo van a ver en lo que es su clase de práctica. Aquí es donde los túbulos colectores, chicos, liberan la orina ya formada en los cálices renales menores, iniciando el proceso de drenaje hacia lo que es el uréter, ¿ok? Ahora, en resumen, la corteza se va a encargar principalmente de lo que es la filtración, toda la corteza, ¿ok? Mientras que la médula y sus pirámides se encargan de la concentración y la recolección final de lo que es la orina, ¿ok? Entonces eso vendría a ser lo que es la estructura, chicos. Ahora, ¿ya que me he olvidado algo? No, no creo. Algo que dijo el doctor, como datos extras, básicamente de que los riñones filtran aproximadamente 180 litros 180 litros de lo que es plasma diariamente, ¿ok? Y esto demuestra la alta tasa de procesamiento de lo que es la sangre. Ahora tenemos el gasto cardíaco que está relacionado con lo que es el riñón, porque básicamente nos mencionó que el gasto cardíaco era de 1,25 litros, si no estoy mal, ¿ok? 1,25 litros en donde el riñón recibe un alto porcentaje del gasto cardíaco, que es aproximadamente el 20 al 25%. Porque ¿cuánto es el gasto cardíaco normal, Diego? Vendría a ser 5 litros. Es lo que usualmente bombea el corazón por minuto. Entonces, 1,25 litros es lo que va a pasar por el riñón por minuto. ¿Ok? Entonces, eso explica por qué puede filtrar tanto plasma. ¿Ok? Y finalmente lo que son las funciones, chicos, también lo mencionó el doctor, que la producción final de orina se logra mediante tres procesos fundamentales. Primeramente, el filtrado glomerular. ¿Ok? Que lo voy a poner acá. Filtrado glomerular. Filtrado glomerular. Que básicamente es el proceso inicial en la corteza que luego va a pasar a lo que es la reabsorción. La reabsorción. Entonces, la reabsorción es la recuperación de agua y solutos útiles, por ejemplo, como la glucosa y el sodio, desde el filtrado de vuelta a la sangre. ¿Ok? Finalmente tenemos lo que es la secreción, que es el último paso. Entonces, la secreción es el transporte activo de ciertas sustancias, como los desechos, los iones y las drogas, por ejemplo, desde la sangre a la luz del túbulo para su eliminación en lo que es la orina. Ok, entonces eso vendría a ser estructura, chicos. Ahora pasamos con las relaciones para ya no matar tanto el tiempo. Ok, entonces, si hablamos de las relaciones anteriores, chicos, tenemos una gran diferencia en lo que es el riñón derecho y lo que es el riñón izquierdo. Ok, por ejemplo, en lo que es el riñón derecho, que lo voy a poner acá, y el riñón izquierdo. Ok, chicos, el riñón derecho se encuentra relacionado con lo que es la porción descendente del intestino delgado. Porción descendente del intestino delgado. Ok, claro. Entonces, también con lo que era el ángulo hepático del colon, que bueno, es básicamente lo que se puede ver en esa imagen. Ok, mejor lo señalo acá en esta parte. Con el ángulo hepático de lo que es el colon, que vendría a ser esta parte toda esta parte, mejor le hago un zoom. Tenemos que también se relaciona con el hígado, que va a estar en todo lo que es esta parte. Entonces, eso vendría a ser por su cara anterior, ¿ok? Mientras que lo que es el riñón izquierdo se relaciona con la parte superior con la parte superior del estómago, si no estoy mal, que vendría a estar en esta parte. Y está en su cara anterior, se encuentra lo que es el estómago, tenemos que también en su cara anterior el riñón izquierdo se relaciona con lo que es el páncreas y finalmente con el ángulo esplénico de lo que es el colon, ¿ok? Que vendría a ser esta parte.
Ahora, si hablamos de las relaciones superiores, chicos, encontramos que ambos riñones tienen relaciones con órganos claves. Por ejemplo, el riñón derecho contacta la glándula suprarrenal derecha, que vendría a ser, que básicamente vendría a estar por acá, la glándula suprarrenal derecha y lo que es el hígado, que es lo que lo va a tapar básicamente. ¿Ok? Y tenemos en el riñón izquierdo que básicamente contacta con lo que es la glándula suprarrenal izquierda y lo que es el bazo, que es lo que está pintado de color moradito, que es esta parte, el vaso. ¿Ok? Ahora, tenemos, ¿qué más? Nada. Ahora, tenemos las relaciones posteriores, que es lo que se encuentran en esa parte. ¿De qué se encargan? Ahora, por ejemplo, las relaciones posteriores de ambos riñones son similares, ¿ok? Estas son iguales. Acá no hay una diferencia como tal. Entonces, están dadas por las estructuras de la pared corporal posterior. Por ejemplo, los músculos de la pared posterior contactan directamente los músculos del plano profundo del abdomen, como el psoas mayor, el cuadrado lumbar y el músculo transverso del abdomen, ¿ok? Entonces, estos tres músculos son similares para estos dos riñones, tanto derecho como izquierdo. ¿Ok? Ahora, pasamos con lo que son uréteres, chicos. Que, a ver, chicos, los uréteres anatómicamente son estructuras tubulares que forman parte de lo que es el sistema urinario y son esencialmente órganos retroperitoneales en su mayor extensión. Ahora, ¿de qué se encargan los uréteres, chicos? Continúan de la pelvis renal, ¿ok? Y cada uréter es la prolongación inferior de lo que es la pelvis renal, claro. Entonces, si hablamos de su ubicación y su longitud, chicos, cada uréter mide lo que es aproximadamente 25 a lo que es 30 centímetros de largo y tienen un diámetro muy estrecho, ¿ok? Muy, muy, muy estrecho, que es de 3 a 4 milímetros. Ahora, estos comienzan en lo que es la pelvis renal, atraviesan el abdomen de forma descendente y retroperitonealmente y luego van a cruzar hacia lo que es la pelvis y van a terminar en lo que es la vejiga. Entonces, para hablar más de su desembocadura, chicos, esos terminan en la cara posterior e inferior de lo que es la vejiga urinaria. Entran en la vejiga de forma oblicua, que es un dato que dijo el doctor. Esos se ingresan de forma oblicua, ¿ok? Oblicua. Entonces, esto crea, o sea, como cruza oblicuamente, va a crear un mecanismo de válvula que va a ayudar a prevenir el reflujo de la orina de la vejiga hacia el uréter, que vendría a ser un reflujo vesíco-ureteral, ¿ok? Pero esto no pasa. Ahora, si hablamos de la estructura de lo que es, por ejemplo, la pared del uréter está compuesta, chicos, por tres capas que son esenciales para el movimiento de la orina. Tenemos lo que es la mucosa, que es la capa más interna que recubre la luz del uréter. Tenemos la capa muscular, que lo voy a poner acá, por ejemplo. Ve. Tenemos la mucosa, tenemos la muscular, ¿ok? Que está compuesta por músculo liso, ¿ok? Eso es lo importante de esta parte. Y esta capa se contrae rítmicamente, o sea, tiene un movimiento peristáltico para impulsar activamente la orina hacia la vejiga, ¿ok? Y finalmente tenemos la capa adventicia. ¿Por qué les digo esta parte? Porque en mi examen también vino. ¿Cuál de las siguientes capas no corresponde a lo que es los uréteres? Finalmente, la adventicia vendría a ser la capa más externa formada por tejido conectivo, fibroso en este caso, que fija lo que es el uréter a las estructuras retroperitoneales circundantes. Y esta estructura delgada, pero muscular, permite que la orina fluya como tal constantemente desde el riñón, independientemente de lo que es la gravedad. ¿Ok? Finalmente, lo que es, chicos, el trayecto y las dimensiones. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, el uréter se divide, chicos, en cuatro porciones, ¿ok? Siguiendo su curso a través de lo que es el retroperitoneo, la pelvis y la pared vesical. A ver, aquí les he puesto las cuatro porciones, chicos. Tenemos la porción abdominal, que es la que mide 10 centímetros, ¿ok? Es una de las más grandes, por así decirlo. Entonces, este discurre por el peritoneo, perdón, por el retroperitoneo, ¿ok? El uréter derecho se relaciona con la vena cava inferior, mientras que el uréter izquierdo se va a relacionar con lo que es la aorta. Esto fue pregunta de examen, también fue pregunta de examen. Ahora, ambos se apoyan sobre lo que es el músculo psoas, ¿ok?
sobre lo que es el músculo psoas y están próximos a los vasos gonadales, que ya hemos visto, chicos. Los vasos gonadales vendrían a ser los que confluyen por esta parte. Lo que les mencioné hace poco, que el izquierdo se une a lo que es la vena renal izquierda. ¿Ok? Ahora tenemos la porción ilíaca que mide 3 centímetros. Y en sí, este se encarga de cruzar los vasos ilíacos, que son comunes y externos, para entrar a lo que es la pelvis, ¿ok? Y también se relaciona con los vasos gonadales, que aún se pueden ver una parte de estos vasos en lo que es esta región ilíaca, ¿ok? Que vendría a ser esta parte. Ahora, tenemos la región pelviana, que son 14 centímetros. Pero digo, yo veo que desde acá, que todo esto es más grande que esto. Sí, pero acá como les decía, este va a entrar de forma oblicua, entonces es como que se estira, pero de una forma medio rara, que al final, si lo terminas estirando de una forma recta, suma 14 centímetros, ¿ok? La porción pelviana, 14 centímetros. Entonces, esto desciende dentro de lo que es ya la pelvis, contorneándose por la pared lateral y se relaciona con lo que es la arteria ilíaca interna, o también conocida como hipogástrica, ¿ok? Y cruza estructuras importantes como el conducto deferente en el hombre y la arteria uterina en lo que es la mujer. Finalmente, lo que es la porción vesical o intramural, que va a ser de 1 centímetro, ¿ok? 1 centímetro. Ya no me deja escribir acá. Ya de 1 centímetro. Que es la porción final que atraviesa la pared muscular de la vejiga urinaria. Entonces, eso lo atraviesa, como ya mencioné, de forma oblicua, que es importante que sepan esa parte, creando un mecanismo de válvula para lo que es la prevención del reflujo. ¿Ok? Ya les mencioné, chicos, las túnicas que está ahí, adventicia, muscular y mucosa y la irrigación, que es que debido a su largo recorrido, el uréter recibe irrigación de varias fuentes a lo largo de su trayecto. Ok, entonces tenemos arterias tanto renales como gonadales, la ilíaca interna, que eso vendría a ser llamado como hipogástrica, para que no me confundan esa parte. Arteria ilíaca interna vendría a ser conocida como hipogástrica. Y finalmente las arterias vesicales, chicos. Listo, eso vendría a ser la primera clase. La segunda clase va a ser más corta, creo que unos 30 minutos, chicos, unos 40, sí. Entonces todavía no se vayan. A ver, denme un segundo, voy a dejar de grabar esta clase.